Hola, te doy mi más calurosa bienvenida a este espacio y me gustaría presentarte pues un nuevo método para alcanzar, bueno, las cumbres de tu propio ser y sobre todo para poder solucionar cualquier escollo, cualquier problema que se te presente desde una dimensión superior de ti mismo, ¿no? Si subes a la cima de una montaña, por ejemplo, pues tendrás una perspectiva muchísimo más amplia del valle, ¿no? Una perspectiva pues como más desapegada, o sea, más objetiva. Es un poco como ver los toros desde las gradas, en vez de estar en el centro del ruedo. Claro, la visión evidentemente no es la misma, ¿no? ¿Has visto alguna vez una aurora boreal? Es un fenómeno que se produce en los polos, en los países nórdicos, en lugares con una mínima o casi nula contaminación, ¿no? Es como si el cielo y la tierra hicieran el amor. Claro, el resultado de esa cópula, ¿qué puede ser? Bueno, pues un gran estallido de luz, ¿no? Es la creación de una nueva realidad. Es algo nuevo, es como un nuevo holograma. Bien, pues esto es exactamente lo que yo experimenté al crear en el año más o menos, sí, en el año 2006, pues una nueva disciplina que permite precisamente esto, permite unir el cielo, es decir, la parte más elevada del ser, con la tierra, que es la realidad de la tercera dimensión, ¿no? Lo que pisamos todos los días, ¿no? Y esa nueva disciplina se llama alquimia genética. La alquimia genética puede ser definida como la culminación de un viaje interior, en el que fui recogiendo a través de diferentes etapas elementos que me permitieron pues darle forma, ¿no? Elementos como por ejemplo la astrología, la cábala y la fusión de ambas, que es la astrocábala, ¿no? Que tuvieron en Kabalev, mi padre, pues su principal impulsor. También bebí en las fuentes de la psicología transpersonal, del psicoanálisis junguiano, de la mitología griega, la angelología, y de un tema que siempre me ha apasionado muchísimo, que es la física cuántica. Aunque puedo decir que el principal ingrediente de ese gran pastel ha sido sobre todo la obra de mi padre, que versa sobre temas tan diversos como pues la cábala, la astrología, los sueños, la numerología, la astrología empresarial, el tarot, la angelología, la interpretación de evangelios, de Apocalipsis, de Génesis. Bueno, es una obra muy, muy amplia, ¿no? Os diría que Obélix, el famoso personaje de las aventuras de Astérix, se cayó en la marmita de la poción mágica cuando era pequeño. Pues bien, mis hermanos y yo pues nos caímos, nada más nacer en esa especie de marmita que contenía todos esos ingredientes, ¿no? El resultado final de la combinación de todos ellos ha sido, pues en mi caso, la creación de la alquimia genética. Y me preguntaréis, ¿qué es eso de la alquimia? Bueno, ante todo representa un cambio. Es un proceso a través del cual se puede lograr la permutación de la forma, entre ellas las formas mentales, creencias, etcétera, mediante la aplicación de la luz, mediante la acción de la luz. Practicar la alquimia es como pasar de un estado de conciencia a otro más elevado. Es decir, que aporta las claves para saber transformar los viles metales, es decir, nuestras sombras y emociones de bajo perfil, en oro puro.
En ese sentido, el oro pues representaría la sabiduría que adquirimos cuando somos capaces de transmutar esas sombras. Además, el oro está zodiacalmente regido por el sol, que representa además la conciencia y la voluntad. Y cuando actuamos desde la conciencia, pues nos volvemos como seres áuricos, ¿no? Jung, ese gran psicoanalista, ese gran pensador, dijo que el verdadero objetivo de los alquimistas no era transmutar la materia, sino liberar el alma de la materia, es decir, liberarla de los apegos, de las adherencias, ¿no? Materiales y emocionales. Bueno, y me preguntaréis, ¿por qué genética, no? Bueno, pues porque la alquimia pasa por la decodificación y modificación del ADN sutil. Es mutar desde un estado de enfrentamiento a un estado de comprensión. Ese es el objetivo de la alquimia genética, ¿no? No se trata tanto de evolucionar como de dar un salto cuántico a una vibración más elevada. Podríamos decir que es como una metamorfosis. Por otro lado, genética se refiere, bueno, pues al ADN sutil, al ADN espiritual o cuántico, como le queráis llamar. Antes se llamaba ADN basura porque los científicos no hallaban su utilidad, y ese ADN constituye pues de un 90 a un 95% del ADN total. Entonces, si en el 5% restante, 5 o 10, de ADN biológico se encuentran todos los ladrillos de base para construir nuestro cuerpo, en el ADN sutil se encuentra pues la inteligencia del sistema, ¿no? Y eso es lo que exploramos a través de la alquimia genética. Es decir, la alquimia genética permite alcanzar un estado de contaminación cero, ese estado necesario para que se pueda producir en la psique y en la vida de la persona ese extraordinario fenómeno que es la aurora boreal. Y bueno, me preguntaréis, ¿cómo conseguí aterrizar la AG? ¿Cómo la pude cristalizar? Bueno, fue a raíz de una canalización de Cryon a través de Lee Carroll, que me llegó en el año 2006, en la que hablaba de las 12 capas del ADN sutil. Aquella información me llamó poderosísimamente la atención y algo resonó en mí con mucha fuerza, ¿no? Fue algo así como un toque de campanas, como una llamada poderosa, no sé bien cómo describirlo, ¿no? Entonces hice una meditación profunda, sentí la necesidad de conectarme con la energía de Cryon y me sugirió que investigara en esa dirección, en la dirección de las 12 capas del ADN sutil. Al principio os confieso que aparqué un poco la información recibida a través de aquella meditación, porque bueno, yo suelo dejar en stand-by pues cualquier dato que me llegue del campo cuántico hasta que percibo algún tipo de confirmación, ¿no? Entonces, meses más tarde, recibí una llamada, una segunda llamada de Cryon a través de otra meditación, y esta vez me dijo que las 12 capas tenían una correspondencia con las 12 casas astrológicas. Y me dijo textualmente, no puedes ni imaginar el juego que va a dar esa relación. Aquello fue como ¡buah!, la llamada definitiva, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre esa cuestión y me di cuenta de que se estaban abriendo las puertas de algo muy grande, de algo susceptible de revolucionar el campo del conocimiento humano. Entonces me fueron llegando poco a poco, pues vía meditación, todas las directrices necesarias como para poder crear ese nuevo método, ¿no? que es la alquimia genética. Primero probé pues
pues, con amigas, con familiares, con gente muy cercana, ¿no? Y en cuanto empecé a comprobar su efectividad, bueno, pues me lancé profesionalmente a través de sesiones particulares, de cursos, de talleres. Y me preguntaréis, bueno, ¿para qué sirve exactamente la alquimia genética? Pues os diré que para autosanarse, para reducir los niveles de estrés, para reencontrar la armonía interior cuando uno la ha perdido, para rejuvenecer, para acceder a la suprema creatividad a través de la conexión con el campo cuántico, para establecer un diálogo con el inconsciente, con el alma, ¿no? Con el mundo celular, con nuestras celulitas. También sirve para aumentar la autoestima, porque cuando uno empieza a conocerse bien, pues aprende a amarse, ¿no? Sirve también para acceder al multiverso. Somos seres que viven en muchísimas dimensiones, ¿no? Es decir, que es posible a través de la alquimia genética acceder a ellas. Sirve para crear nuevos métodos de sanación. Os hago un resumen muy resumido, es mucho más amplio, ¿no? Antes de arrancar con la alquimia genética, estuve trabajando durante varios años con la astrología y después con la TVP, que es la terapia de vidas pasadas, es decir, con las regresiones, ¿no? Y en cuanto empecé a hacerlo, recibí la información de que no hace falta sufrir para crecer, de que ya no es necesario revivir escenas dolorosas o truculentas de nuestro pasado, ¿no? Y que no es necesario revivir eso para poder superarlo. Ahora, pues ahora mismo solo recurro a la técnica regresiva cuando creo que es necesario. Por ejemplo, si una persona me dice que tiene pues muy baja la autoestima, pues la puedo llevar a conectar con el momento de todas sus vidas en que ha realizado algo magnífico y que se ha hecho sentir este algo le ha hecho sentir muy, muy orgullosa y muy satisfecha de sí misma, ¿no? Eso es lo que yo llamaría las excelencias, a esos momentazos, pues se pueden hallar en la vida presente, pero a veces ocurre que la persona no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Si la persona me dice, por ejemplo, yo nunca me he sentido amada, pues la llevaré a conectar con el momento de sus vidas en que más tiernamente se ha sentido amada, para que pueda disponer conscientemente de esos registros. Bien, pues he creado una serie de protocolos que facilitan la conexión con el campo cuántico de forma rápida. En efecto, las miles de meditaciones que se han realizado utilizando esa técnica, la alquimia genética, han creado como una forma pensamiento, ¿no? Una especie de egregor grupal, que es el egregor de la alquimia genética, que es una especie de nueva autopista neuronal, ¿no? Y los meditadores avezados y experimentados pueden incluso transitar por las vías más rápidas de esa autopista, consiguiendo conexiones espectaculares en breves instantes. Se trata simplemente de ir creando áreas de especialización neuronal dedicadas a la autoexploración a través de la alquimia genética. Bueno, existen infinidad de ejemplos que así lo atestiguan, ¿no? ¿Te apetece comprobar qué se siente cuando penetras en ese portal? Bien, cierra los ojos. Haces 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Te trasladas mentalmente al pie del Mont Saint-Michel. Imaginas que escalas ese monte
a medida que lo haces, vas dejando atrás tu traje episódico, tu traje de faenas de la tercera dimensión, con todos sus lastres. Vas subiendo, subiendo, te has quedado sin nada y cubres tu cuerpo con un hermoso manto blanco, tejido con hilos de luz. Bien, con ese manto sagrado llegas a la cima del monte, penetras en el templo, entras en una sala cuyos techos y paredes están cubiertos de amatistas, piedras de color violeta. Imaginas que recibes una intensa ducha de energía violeta que penetra por tu coronilla y atraviesa tu cuerpo, relajando, sosegando y tranquilizando todo tu mundo celular. Bien, verás que en medio de esa sala virtual hay un inmenso diamante que tiene como el tamaño de una cabeza humana. Representa el egregor, la conciencia colectiva de la alquimia genética. Depositas tus manos encima de ese diamante durante unos instantes y simplemente sientes. Tal vez recibas algún mensaje o te lleguen unos pensamientos o sensaciones. Puedes abrir los ojos y tomar buena nota de todo ello para que no se te olvide. Bien. Das las gracias por la información recibida. Te quitas la túnica de luz. Recuperas tu ropa. Sales de la sala, sales del templo. Bajas la montañita. Y una vez en el suelo del Mont Saint-Michel, creas unas raíces de luz que salen de tus pies y llegan hasta el centro de la tierra. Y regresas al lugar en el que te encuentras, sintiendo un profundo bienestar. Bien, espero que hayas disfrutado de esta breve meditación. Es solo un botón de muestra de lo que se puede sentir a través de la alquimia genética. Gracias por tu atención. Y recuerda nuestro lema: alquimia genética, un sol para ti, un sol para todos. Adiós, hasta la próxima.